Vamos. Eso. Fuerte, fuerte. Grande, amén. Y vamos a hacer una pequeña reseña. Puedes tomar tu asiento. Puedes tomar tu asiento. Voy a hacer una reseña, ¿vale? De todo lo que hemos visto, porque quiero hoy concluir con algunos aspectos que nos corresponden a nosotros intencionalmente participar. Hemos dicho que la iglesia es propiedad de Cristo. Así que todos los que están escribiendo, nuestros amigos allá en las redes, que también son unos estudiantes extraordinarios de la palabra, discípulos fieles del Señor, esto te puede servir. Muchas cosas voy a decir muy rápido. Después tú puedes ver la repetición de esta transmisión, o en YouTube también tú te puedes suscribir a nuestro canal Jorge Iniestra ahí en YouTube, y también allá ya tenemos más de 570 videos. 570 videos, es increíble, ¿no? 570 videos. Ahí están, nadie los ve, pero ahí están 570 videos. No, sí los ven, sí los ven. Son muy edificantes. Miren, hay discípulos de otros lugares del mundo que dicen: pastor, ya he visto un montón de videos desde los primeros que hizo y los estoy viendo uno por uno porque estoy en mis vacaciones y tengo todo el tiempo, y en vez de perder el tiempo, mejor me pongo a escuchar la palabra. Me dice, y mi vida ha sido grandemente edificada. Y eso para nosotros es de tremenda alegría. Yo digo, qué maravilloso, qué bueno, y que ahí a alguien, algún despistado que está buscando a un asesino de Iztapalapa que también se llamaba Jorge Iniestra, o se llama, si lo están buscando a él, me pueden encontrar a mí y se llevan una tremenda sorpresa. Una agradable sorpresa verme a mí, ¿ok? Entonces, ahí está el canal. Miren, ya ven, Noemí Contreras dice, yo sí los veo. Un aplauso para Noemí, por favor, todos. Eso. Saludos, Didi, un abrazo enorme. Ahí está Ofe, Didi, ahí está toda la banda. Ahí en Oaxaca, Mirna, ahí está Gina, ahí está Carol, allá de Argentina también, ahí está el Yoshi en Amapal, que está ahorita está enfermito, pero oramos y damos gracias a Dios por su vida, amén, porque el Señor lo restaure, le levante y lo sane completamente. No se preocupe, no es nada grave, solamente le picó un mosquito. Fue un cochino mosco, imagínense. Fue un mosco. Y nada más para que veas que no hay enemigo pequeño. Fue un mosquito. Y entonces, pero ya está recuperando el buen Josué, que es más grande que cualquier mosco, ¿verdad? Y a todos nos consta que es más grande que cualquier mosco, Josué. Ok, a ver, hay que preguntar cómo le fue el mosco picando a Josué, ¿verdad? Yo digo que sí falleció. Ok, entonces, saludos a todos. ¿Quién sabe qué estoy haciendo aquí? Ya moví todo aquí. Déjenme salirme y volver a entrar aquí. Ahí está. Perfecto. La iglesia es propiedad de Cristo. Voy a decir muchos principios de lo que hemos hablado. La iglesia no es una institución. La iglesia es un organismo vivo que expresa la vida de Cristo. El apóstol Pablo por eso presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice que la iglesia es la plenitud de aquel, la plenitud del Señor que lo llena todo en todo. Eso ya nos deja ver que la plenitud no es individual, la plenitud es corporativa. Cuando nosotros vemos ese engaño que se instala en las personas, cuando las personas dicen, y lo hemos escuchado muchas veces y más en este tiempo, yo estoy bien así, yo no necesito ni estar en ningún grupo, no necesito participar de ninguna congregación, yo estoy bien en mi casa, yo estoy bien así estoy pleno. No, la realidad es que no está experimentando plenitud. Estamos diseñados para que la plenitud sea corporativa. Significa eso, que aquel entendido, aquel que puede entender esto, sabe lo importante y lo necesario que son los demás, las otras partes del cuerpo, para que cuando él se integra a ese núcleo corporativo, entonces la plenitud de Cristo empieza a fluir en el cuerpo. Y esa plenitud es la que queremos y la que el Padre quiere que se manifieste en la tierra. Entonces, el apóstol Pablo por eso dijo, esta iglesia es la que tiene la plenitud de aquel que todo lo llena en todo y que se manifiesta en la tierra como una gran familia. Amén. Escribe, la iglesia también es un misterio. La iglesia, el apóstol Pablo la incluyó entre los misterios que estaban ocultos. Escribe, eso es bien importante. Si es un misterio, significa que estaba oculto a los ojos de alguien, era un misterio para alguien. Yo voy a decir dos detalles. Hoy la iglesia ya no es un misterio para aquellos que estamos en Cristo, pero para aquellos que no están en Cristo,
se nota y se ve y además es así, sigue siendo un misterio. ¿Por qué digo que sigue siendo un misterio? Porque no la alcanzan a ver en plenitud. Amén. Por eso el mundo le dice iglesia a una construcción. El mundo le dice iglesia, o incluso piensan que la iglesia es una organización y la emparejan al igual que otras organizaciones humanas. Entonces, ¿por qué se dan tantas y diversas definiciones de qué es la iglesia? Es contundente, porque no se ha revelado. Cuando la iglesia se te revela, te das cuenta que no es una organización, que no es un grupo de personas que se reúnen los domingos, sino que es la vida de Cristo, la vida del Señor, depositada en la tierra para continuar la obra que el Señor Jesús nos mostró que Él hizo en la tierra. Es el cuerpo de Cristo para manifestar a Cristo a todo el mundo aquí en la tierra. Amén. Por eso, y eso lo ves en Efesios capítulo 1, versículo 9 al 22, eso lo ves en Colosenses capítulo 2, del versículo 2 en adelante, eso lo ves en Efesios capítulo 5, versículo 23. También nos enseñan estos pasajes otros aspectos de lo que es la iglesia. La iglesia es la ciudad del Dios vivo. Ya dije, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la ciudad del Dios viviente. La iglesia es el templo de Dios en la tierra. La iglesia es el edificio de Dios también aquí en la tierra. La iglesia es un ejército de soldados de élite aquí en la tierra. La iglesia le menciona el apóstol Pablo como un nuevo hombre también. La iglesia es un nuevo hombre y la iglesia también es la familia de Dios. Amén. Dios escribe nunca. El Señor estableció un diseño para la iglesia y por eso es que el diseño de la iglesia nunca debe de intentarse cambiar. Una persona me hizo una buena pregunta. ¿A poco alguien puede cambiar el diseño de la iglesia? Realmente no, porque nadie puede cambiar un diseño divino. Pero el que cree que hace iglesia con otro diseño, no está haciendo iglesia. Está inventando cualquier cosa, Adrián. Estará haciendo cualquier cosa, aunque tenga un gran grupo de personas, aunque tenga mucha gente que le siga, y en cierto sentido tenga éxito, eso no significa que eso que está haciendo sea correcto y sea conforme al diseño. Entonces, Dios no quiere, es contundente, Dios nunca ha querido que el diseño de la iglesia fuera alterado, ¿ok? Por eso es de que Dios estableció algunos diseños importantísimos. Escribe otro asunto que ya vimos. En la iglesia se experimenta la coinonía. Es más importante la coinonía que el activismo. La coinonía espiritual, que es esa común unión entre los hijos de Dios, entre cada parte del cuerpo, que están unidos indivisiblemente en el espíritu. Por eso cuando vemos a la iglesia, cuando se manifiesta en el libro de los Hechos, lo que nosotros vemos que se manifiesta en esa iglesia inmediatamente es una unidad impresionante. No es ni siquiera unidad. No es ni siquiera que se pusieron todos juntitos y se agarraron cariño. No, fue una común unión espiritual que empezó a manifestarse de una manera. Más hay que ver cómo nace esa iglesia. A mí me encanta verlo mucho y analizar diferentes cosas que pasaron en esa primera iglesia, porque lo que en el principio divino, lo que primero se manifiesta cuando Cristo viene a cualquier vida es el Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, ustedes empezaron por el Espíritu, porque si verdaderamente Cristo vino a tu vida, empiezas por el Espíritu. Ya después te meten religión. ¿Sí o no han visto eso? ¿Sí o no, Luisa? Primero, recuerden, cuando vienes al Señor, dime si no, entra a tu vida, te transforma, te impacta y suceden un montón de cosas. Ya después te llenan de quién sabe cuánta cosa a la cabeza. Las personas. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, ustedes empezaron bien, habían empezado por el Espíritu, porque siempre se empieza así. No puedes empezar de otra forma si estás en Cristo. Si estás en Cristo, solo empezarás por el Espíritu. Entonces, ¿cuándo es cuando terminamos por la carne? Religión. Doctrinas humanas. Intenciones humanas. Imaginaciones humanas. Doctrinas de error, evangelio mezclado, mezcla de pactos,
Cuando todo eso una persona le empieza a escuchar, entonces abandona, y ni siquiera abandona voluntariamente la vida espiritual, sino por ese adoctrinamiento deja la vida del espíritu y se incrusta en la vida por su esfuerzo personal, o sea, una vida de obras. Entonces, por eso escribe allí, para nosotros como una vida, si estamos entendiéndonos como una iglesia orgánica, pongan allí, por favor, algo con letras grandes. La comunión es indispensable para nosotros. Es fundamental, Carmen, la comunión. Voy a decir algo que suena muy humano, pero tenemos nosotros que quitarnos las barreras para que suceda. Llevarnos bien, amarnos, cuidarnos, fortalecernos, edificarnos mutuamente. Debe de ser natural en nosotros y abundante en nosotros, porque portamos la vida de Dios y el amor de Dios dentro de nosotros. Eso tenemos que provocarnos. Gracias a Dios por ese amén. Eso, y dije tenemos que provocarnos. ¿Por qué digo tenemos que provocarnos? Porque a mí me parece que en esos aspectos hemos cometido como que ciertos errores. Hemos dejado a que la otra persona sea la que haga algo para que nuestros lazos se hagan más fuertes. O sea, es como que cuando tú llegas y dices, es que nadie me saluda, es que como que allí en esa iglesia nadie me habla. Y la respuesta, tú saben la contraria de esa que es típica, pero es correcta. ¿Y tú a quién le has hablado? ¿Tú con quién te has acercado? ¿Tú a quién le has brindado? ¿Con quién te has abierto tu vida para poder conocerle más? Entonces, naturalmente, en la iglesia empezamos a ver en ese nacer en el espíritu, una iglesia que empieza a manifestar el diseño divino. Empiezan a manifestarse como familia, se reunían todos los días en las casas y en el templo, oraban juntos, seguían la doctrina de los apóstoles y tenían todas las cosas en común. ¿Quién hizo o quién obligó a esta iglesia para que hiciera eso? Nadie la obligó. Eso empieza a ser un fluir natural de la vida del espíritu que ellos empiezan a vivir. Así que ojo, Carmen, si en nosotros eso empieza a menguar, significa que estamos siendo descuidados. Escuchen, estamos siendo descuidados de esta vida que portamos. Esta vida que portamos, tenemos que crecer en ella. Esta vida que portamos no es empezamos con muchas ganas y luego como que nos vamos desinflando. Esto es al revés. Empezamos con gozo, empezamos con alegría, y ¿cómo terminamos? Aún mayor, con mayor gozo, con mayor alegría, con mayor persistencia, con mayor intensidad, con mayor entendimiento. Entonces mi amor no mengua, sino al contrario, mi amor crece y crece más y más, porque fluye cada vez más a través de nosotros. La vida que ya tenemos crece más en nuestra alma, somos más capaces para perdonar, somos más capaces para sostenernos mutuamente, somos más capaces para soportar, porque ahora lo hacemos desde una vida poderosa que es la vida de Cristo que está en nosotros. Dale un aplauso a Dios por eso. Entonces, en el diseño divino, escribe, el diseño divino, una iglesia que avanza más, no es la iglesia que tiene más activismo, Nosotros vemos en esa primera iglesia, Adrián, que no era la iglesia que tenía más activismo, la que más avanzaba, sino se nota que la iglesia que más avanzó era la iglesia que pudieron entenderse mejor como cuerpo de Cristo y pudieron fortalecer los lazos y esa común unión más fuerte y más importante que cualquier otra actividad que ellos pudieran tener. Por eso vemos una iglesia como la de Antioquía. En un diagnóstico así histórico, fíjense, en un diagnóstico histórico, la iglesia de Antioquía tuvo más alcance que la de Jerusalén. Y yo digo que tuvo más alcance que la de Jerusalén por un motivo. Porque en la iglesia de Jerusalén, obviamente, aunque se habían convertido a Cristo, era una iglesia judía, en el sentido de raíz judía. Ustedes saben que el judío es elitista. El judío, aunque Jesús le había dicho a ellos, ustedes salgan y desde aquí, desde Jerusalén, luego vayan a Samaria
y luego por favor vayan hasta lo último de la tierra. No sé si sepan que ellos no llegaron a lo último de la tierra. Esa iglesia no salió, tengo yo el dato por ahí, no estoy seguro, pero creo que esa iglesia no avanzó más de 300 kilómetros a la redonda. Y Dios le había dicho a esa iglesia, tienes que llegar a lo último de la tierra. Pero la iglesia de Antioquía sí llegó a lo último de la tierra. La iglesia de Antioquía se hizo un centro misionero. Allí llegaba Pablo, allí llegaba Bernabé, allí los llegó a visitar también el apóstol Pedro, porque lo que sucedía en Antioquía llegó hasta Jerusalén y dijeron, oigan, algo está pasando con los de Antioquía, y eso que no son judíos. Y mandaron unos judíos, vayan a checarlos a ver cómo están, porque a ver si todo lo que están haciendo está bien. Es increíble, ¿no? No podían entender los judíos que lo que estaba pasando en Antioquía era una expresión mayor de lo que ellos estaban expresando. Esa es la realidad. Dios no hace acepción de personas. Dios dio el mismo espíritu a todos. Es como hoy. Dios nos ha dado su mismo espíritu a toda su iglesia en todo el mundo. Hay diferentes expresiones debido a nuestra administración que hacemos de esa vida. Abraza al que está a tu lado y dile, ¿qué tanto estás administrando? ¿Qué tan bien estás administrando? Amén. Entonces vemos a una Antioquía que era increíble. O sea, ellos rompieron los límites. En Antioquía había esclavos. Fíjense, había esclavos y había amos. Había esclavos y amos en una misma congregación. Y probablemente el amo era uno de los que servían y el esclavo probablemente llegaba a ser un pastor. Entonces, era de avanzada en aquel tiempo en donde había las jerarquías tan marcadas. La iglesia era de vanguardia porque rompía todas estas estructuras, todas esas jerarquías, y sucedía que muchas veces allá en la labor, en la empresa, el patrón era pues el patrón y había un trabajador, pero acá en la estructura orgánica de la iglesia se daba que muchas veces un esclavo era un pastor o obispo y que tenía autoridad y que el que era el patrón se sujetaba sin ningún problema, porque no era un gobierno jerárquico, era una familia, era la familia de Dios. Qué extraordinario. Entonces, en esa estructura, escuchen esto, esa iglesia llegó a tener un mayor impacto en su mundo. Qué extraordinario. Y en Jerusalén todavía conservaban su estructurita ahí. Todavía se encelaban un poco, desactiven por ahí el WhatsApp o apaguen el teléfono. Ese mero. Ya, Huicho, apaga el teléfono. Casi, Huicho, no, yo no. Amén. Pero se dan cuenta qué interesante. Escucha otro detalle. La mayoría de la gente de la iglesia de Antioquía, sino que toda, Alejandra, la mayoría o toda, no habían visto a Jesús en la carne. No lo conocieron físicamente. La mayoría de la iglesia de Jerusalén habían conocido a Jesús en la carne. Y termina teniendo más impacto la iglesia de Antioquía que la iglesia de Jerusalén. Qué interesante, porque no es la experiencia natural la que define el alcance. Y eso todavía a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo entender. Pero que el Señor nos ayude y que nos deje ver que esto no se trata de geográficamente dónde nos puso o qué tantas posibilidades humanas tenemos, sino que nos ayude a entender el Señor que lo que nos ha depositado es glorioso y está diseñado, porque es su vida, para que su vida llene todos los asuntos de esta tierra. Y que la iglesia alcance a toda la tierra, llegue hasta lo último de la tierra. No debemos olvidar eso, lo dije en algún punto más adelante, que la iglesia, escuchen esto, la iglesia tiene que compartir de Cristo. Abraza al que está a tu lado. No te olvides de la misión que nos dejó el Señor. Esto no es solo para ti. Jerusalén, porque Jerusalén sí seguía pensando que Jesús había sido el Salvador, pero por ellos. Y ellos todavía no compartían con algunos gentiles porque todavía no tenían claro si
se debía compartir con ellos porque a ellos se les había enseñado como judíos que no se junten con ellos. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando el Señor le dijo, Pedro, vas a tener que ir a compartir allá con ese hombre. Y Pedro tenía un problemota porque decía, pero si ese es un gentil y yo nunca me he juntado, nunca he partido el pan con un gentil porque yo he guardado tu ley. Entonces el Señor le da una luz, una revelación. Tiene que tener un trabajo especial con él, trata con él es especial porque si él, escuchen, si él no entiende que esto es para todo el mundo, si su barrera racial la conserva Pedro, entonces Pedro no es útil para el propósito. ¿Están aquí? Si la barrera racial no es rota, si su estructura judía no se rompe, él no es útil para el propósito. Por eso es que Dios trata contigo y conmigo, porque hay muchas cosas en nuestras estructuras mentales que si no se rompen no somos útiles, Abdi. Ese es un ejemplo, pero hay otros. Como si no se rompen nuestras formas de entender a las personas. Hay personas que son muy herméticas y que dicen, yo no trato con nadie porque alguna vez me hicieron así, yo no trato con nadie. Y en la vida de Dios, tú te vas a dar cuenta que Dios te pone en circunstancias dentro de la congregación o en cualquier lugar en donde se te reta a que eso sea roto, a que abras tu corazón, a que perdones, a que ames, porque eso no se trata de ti, de que tan bien o qué tan mal te han tratado, sino esto se trata de que tu vida tiene que ser una expresión de la vida de Cristo. No sé si me estoy explicando, porque hay gente que quisiera que escogiéramos a las personas que vienen aquí. Ay, pastor, yo no sé para qué viene el Saúl, es un decir, Saúl. Yo no sé para qué viene el Saúl, y ese Saúl agarra y se da vuelta y se va. Y luego su chonguito que trae, ¿por qué no se lo corta, pastor? Cuando estén orando, pásale una tijera y boom, adiós. Y ya se voltea Saúl, exacto. Gracias por completar el ejemplo. De mí no vas a estar hablando. Y entonces tú dices, volvemos al punto. El Señor te pone en circunstancias donde incluso te critiquen. ¿Y sabes por qué permite el Señor eso? Para que aguantes. Sí, para que digas, no, que me critiquen. Esto no se trata ni de mi chongo, ni de mi pelona, ni de nada. Esto se trata de Dios. Perdón por lo del pelón, pero no lo dije por nadie, luego. Todos lo voltean a ver a nuestro hermano. Aunque no lo creas, Carmen, y lo he dicho varias veces, ha habido personas que en algún momento, si dicen, pastor, ¿y esa persona, por qué no mejor le dice que se vaya y se busque otra iglesia? Yo no, es que esa persona la necesitamos todos. Porque si nosotros estamos desechando, pregúntale a Pedro. Entonces, cuando Pedro quiso desechar a Cornelio, ¿era Cornelio? ¿Verdad? Cuando quiso desechar a Cornelio, dijo Dios, no, espérame tantito, no. Es que si tú desechas a Cornelio, estás desechando la entrada del evangelio a los gentiles. Estás pero mal. O sea, tú ves a Cornelio, pero yo no estoy viendo a Cornelio, mano. Yo estoy viendo a todo el mundo que necesita la vida de Dios. Así que o te ajustas en tu entendimiento, o rompes tus prejuicios, o no sirves para esto. Qué extraordinario es lo que hace el Señor. Así que como iglesia, nosotros entonces tenemos que entender este diseño que tenemos como iglesia. Estoy haciendo una recapitulación y ya estoy predicando, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Es la imagen visible del Cristo vivificado. Es la realidad corporativa de la imagen de Cristo que lo expresa en plenitud. Es el cuerpo que expresa la vida del Hijo para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios para que Cristo sea el todo en todo. Repito, es el cuerpo que expresa la vida del Hijo para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios para que Cristo sea el todo. La iglesia, escribe, se origina en Cristo. La iglesia se origina en Cristo y su misión tiene que ver precisamente con ser luz por medio de este nuevo hombre que es la iglesia, y la iglesia debe de expresar esa salvación tan grande que porta. Su visión es la misma
para todos. La visión de la iglesia es la misma para todos. Nunca ves diferentes visiones en la Biblia de la iglesia. La visión es la misma, es el mismo propósito, es la misma intención. No ha cambiado ni va a cambiar. Es la misma para todos y todos participamos de ella. Se expresa de diferente manera la iglesia. Ya hablamos de ello, hemos dicho de la iglesia global, la iglesia que está en todo el mundo. Hemos hablado de la iglesia lineal o particular, que es la congregacional, que está distribuida en cualquier lugar. Y también hemos hablado de la iglesia eterna, de esa iglesia consumada, completa, esa iglesia que no tiene mancha y arruga. Es la manera en que Dios ve a esa iglesia. Es una iglesia gloriosa en su diseño, es una iglesia plena, es una iglesia completa, es una iglesia acabada, es una iglesia sin defectos, sin mancha, sin arruga. Esta iglesia de dimensión eterna es la que la escritura nos habla de cómo es la iglesia. Esta iglesia también somos nosotros. Si algo no te gusta de la iglesia, no es iglesia. Eso que no te gustó es alguna expresión humana de los que estamos en iglesia, pero que todavía humanidad, hay algo en nosotros y todavía hay algo de humanidad que se manifiesta en nosotros. Pero yo por eso ponía el otro día, no sé si se acuerdan en Facebook, si alguien lo vio, una vez puse de la iglesia no decepciona a nadie. Escribe eso. La iglesia no decepciona a nadie. Quien se decepciona de la iglesia es porque no la ha visto. Vuelvo a repetirlo. Sí, Saúl. Aunque un día puede decir Saúl, puede ser que no creo. Me cae gordo ese viejo pastor. Me cae mal, lo puede decir, pero él no está viendo al pastor. Más bien, él está viendo sí al hombre. Y por ver al hombre, a lo mejor no está viendo que dentro de este hombre y de esta mujer y de esta mujer y de este hombre y de ese hombre, dentro de todos está el mismo espíritu, que es el que nos está ministrando a todos. Sí, oigan, si logramos ver eso, nos soportaremos, Saúl. Por eso yo digo, el que ve eso, el que verdaderamente ve, bueno, y para completar, eso verdadero, esa misma vida que portamos todos, eso es iglesia. Si vemos eso, nunca nos va a decepcionar, porque eso no decepciona a nadie, es la vida de Cristo. Entonces la gente dice, yo me decepcioné de la iglesia, Casa de Justicia. No, es que no viste a la iglesia. Tú lo que viste fue a los latosos de Casa de Justicia, incluido yo. Para que nadie diga que estoy echándole a nadie, yo incluido. Pero si en verdad hubieras visto la iglesia, no te decepcionas. Al contrario, permaneces y te sigues edificando. ¿Por qué? Porque lo que te edifica precisamente es la vida que porta la iglesia. Pero nos han costado siglos entender esto. Han sido siglos. Esto lo entendió la primera iglesia y yo calculo que por ahí del 200, 300 años después lo perdió Alejandra. Estoy casi seguro que se perdió. Porque después de eso ves toda la fragmentación. Ustedes creen, también lo dijimos creo en algún momento, que en el diseño divino estaba toda esa fragmentación de ¿cómo se le llama? De denominaciones de la iglesia. Eso no estaba en el diseño, Adrián. Dios no había querido una iglesia con 20,000 denominaciones. Dios no diseñó a una iglesia, Margarita, con tantas diferencias. Ese no es diseño divino. ¿Dónde surge eso? Empieza y la iglesia católica romana, cuando quiere unir todo, pero humanamente, es cuando todo se dispersa y es cuando empiezan a surgir todas las corrientes y luego en la otra reforma, hace 500 años, ¡pum!, salen otra vez montón de corrientes cristianas. Pero ¿de dónde surge? ¿Cuál es la raíz? El hombre. La raíz es el hombre. Porque dejamos de ver la vida de Cristo. Porque dejamos de vernos como el cuerpo. El cuerpo es el error que cometemos todos. Yo lo he cometido y tú también.
cuando dejamos de vernos como iglesia y nos empezamos a ver como personas humanas, y entonces cada uno cuando vive en esa condición, lo que empezamos a manifestar es tremendas diferencias. Por eso hay tantas denominaciones y hay quien dice que siguen saliendo más denominaciones. Claro, de la mente humana pueden salir más y más y más, y entre más años pasen, más inventos puede hacer el hombre. El que ve verdaderamente a la iglesia, ve su gloria, ve su perfección. El que ve la iglesia, ve su grandeza, ve el poder que está depositado en ella. El que ve la iglesia, ve a Cristo. El que ve a la iglesia, ve su amor. El que ve a la iglesia, sabe que y debe y entiende y sabe que necesita estar en ella. Valora lo que es la iglesia y disfruta todo lo que la iglesia le puede aportar. Amén. Entonces, me adelanto. La iglesia, la común unión, dice Mirna, la común unión en el cuerpo es cuestión de vida. Exactamente, es cuestión de vida. Amén. Entonces, dijimos que la iglesia orgánica tiene una estructura, escribe, y su estructura es corporativa, es un cuerpo compuesto por muchos miembros con una sola cabeza, y esa cabeza, ¿quién es? Es Cristo. Por eso tenemos que recuperar la cultura de cuerpo. Cada miembro en ese cuerpo, recordar que cada miembro es importante. Fíjense, ¿cómo le hace tu cerebro? A ver, todos tóquense su cabeza. ¿Cómo le hace tu cabeza para comunicarse con el dedo chiquito de tu pie izquierdo? ¿Se dan cuenta? La manera en que la cabeza se puede comunicar hasta el dedo chiquito del pie izquierdo, ese feo que tienes, el que tienes que abrir los zapatos para que salga, y luego sale con un ojo de pescado ahí, y a veces se pone verde, y se llama Juan, pero Juanete, ¿va? Entonces ya, y luego ya le está haciendo una llave china al otro dedo porque ya se encimó. Hay algunos dedos que yo he visto que están así. Y algunos hasta lo esconden. No, pastor, no, sí. Pero ¿cómo le hace la cabeza para llegar hasta ese dedo? Piensen, ¿sabes cómo? A través del cuerpo. ¿Sabes cuál es el error? ¿Cuál sería el error y la muerte del dedo? Que el dedo un día se despierte y quiera, escuchen esto, y quiera conocer y tener comunión con la cabeza, entender la cabeza y hablar con la cabeza fuera del cuerpo. Si un día a ese dedo se le ocurre querer tener comunión con la cabeza sin el cuerpo, se muere. Entonces, ese dedo necesita forzosamente al cuerpo. ¿Podemos entenderlo? ¿Podemos entenderlo? ¿Podremos entenderlo? Pero ¿cuántos nos ha pasado que nos hacemos como ese dedo, ¿no? Que decimos, bueno, yo hablo con Dios. ¿Han escuchado a esas personas? No, yo hablo con Dios. Yo hablo con Él. Tú dices, no manches, ¿cómo le hace? Yo hablo, no, yo leo la Biblia, no, mi papá me ama. Él sabe, es más, Él sabe cuánto lo amo. Pero ¿cómo Él sabe cuánto lo amas? Si Él, escuchen, Él solo tiene conciencia de su cuerpo. En este cuerpo no hay estrellas, no hay ungidos especiales, no hay esos ungidos que no aman el cuerpo, sino que nada más abusan del cuerpo, lo violentan y hasta lo violan.
lo quieren para sus propósitos, para sus necesidades. Por eso este cuerpo de Cristo entendido escribe, ya lo dije en alguna, pero lo repito, los hijos de Dios entendidos, que todos disfrutamos la misma vida de Dios, no discutimos, no andamos en envidias, no nos peleamos los unos con los otros. Vuelvo a decirlo, escuchen, algo que me ha pasado, te puede servir a ti. Muchas veces algo que se dice desde aquí no nos gusta y nos molesta. ¿Sabes a mí qué me ha pasado? Yo he escuchado muchas veces cosas que me molestan y no me gustan, y después, pasado el tiempo, tengo que reconocer que lo que dijo esa persona era verdad. Entonces, muchas veces escuchamos algo que no nos gusta, que nos molesta, que nos ofende en nuestro intelecto, y yo hoy te quiero invitar para que te detengas, para que te esperes, para que consideres, para que no honres tu intelecto más que tu espíritu. ¿Me escuchaste? Para que no honres tu intelecto más que tu espíritu. Tu intelecto puede estar negándose a una gran verdad, una verdad que puede transformar tu vida, pero se siente ofendido. A mí me ha pasado, lo digo por mí. Si a alguien le sirve, bien. Si dice nadie, a mí no me sirve eso que está diciendo. Yo no tengo problema. Pastor, yo creo todo lo que dicen. No, yo he sido de las personas y yo creo que hay muchos que no creemos todo lo que escuchamos. Y está bien que no lo creas todo. Porque tú tienes que checarlo con el Espíritu de Dios que está en ti, no con tu intelecto. ¿Me escucharon? No con tu intelecto, sino con la realidad espiritual. Y si lo que estábamos hablando es una verdad de la realidad espiritual, aunque ofenda tu mente, si tú puedes transicionar y tú puedes decir, ok, mente, estás ofendida, ok, sí, yo sé que esto no te gusta a ti, pero es verdad. Entonces, si tú puedes arrepentirte, ¿sabes qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es eso, es cuando algo está ofendiendo tu mente, es cuando algo tu mente no quiere aceptar, pero tú cambias y tú dices, ok, mi mente no lo está aceptando, ¿por qué? No sé, tú puedes saberlo. Muchas cosas no aceptamos por la formación que tuvimos, muchas cosas no aceptamos por lo que nos enseñó nuestro primer pastor. Muchas cosas no aceptamos porque hay un montón por heridas que tuvimos, por experiencias que tuvimos. Hay muchas cosas que no aceptamos por muchos motivos, pero hay un espíritu que tú tienes, el Espíritu de Dios, que sí recibe la palabra de Dios y que la acepta y que de hecho la necesita porque es la única forma que se nutre. Es una gestión estar en una iglesia. Estar en iglesia no es cualquier cosa. Estar en iglesia es estar dispuesto a ser retado, ser transformado, a soportar la ofensa de mi mente, incluso a sujetar mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Si tú crees, yo no soy la gran cosa, ni por tamaño ni por nada, pero si tú crees que estamos aquí porque todo ha sido fácil, yo te digo que no. Ha sido, por lo menos en mi vida, particularmente difícil. Lo más difícil que he vivido ha sido, bueno, cuando digo difícil, no estoy poniéndome como vida de mártir, me refiero a que ha sido de lo más difícil en el sentido humano, pero ha sido la decisión más extraordinaria, porque haberme encontrado con Dios, permitir que Él entrara a mi vida, más bien, Él entró conmigo por su gracia, entró a mi vida por su gracia, que Él esté en mí por su gracia, y que ahora Él me permita servirle, es lo más glorioso que alguien puede experimentar. Porque eso me permitió romper con muchas cosas, y que todavía faltan otras, pero romper con conceptos humanos de muerte, de pobreza, de debilidad, de todo lo que destruye un ser humano, y ahora poder vivir una vida gloriosa en Cristo Jesús, aquí en la tierra. Pero tuvimos que enfrentar muchas cosas que no nos gustaban, tuvimos que sufrir pérdidas también, tuvimos que padecer también traiciones. ¿Sabes cuántas? ¿Sabes cuál es el mayor problema de los pastores hoy en día? Traiciones. ¿Y sabes qué? Hay un montón de pastores que necesitan sanidad interior y necesitan ser restaurados. ¿Sabes por qué hay pastores que dicen, me voy a tomar mi año sabático porque no soportan lo humana que es la iglesia? Tenemos nosotros acá en Casa de Justicia 17 años, más 12 años en otro ministerio.
tratando, trabajando, enojando, doliéndonos, sufriendo, gritando, alegrándonos, divirtiéndonos. De todas cosas hemos pasado con infinidad de personas y seguimos en esto, que es lo más glorioso y lo más extraordinaria, la mejor decisión que pudimos haber hecho. ¿Por qué? Porque podemos disfrutar la vida de Dios, no solo por la que depositó en nosotros, sino la vida de Dios que ha depositado en cada uno de ustedes. Tenemos muchos amigos, tenemos también enemigos. Hay gente que nos quiere ver crecer, hay gente que nos quiere ver en la lona, hay gente que nos quiere ver vivir, hay otros que nos quieren ver morir. Pero ninguna de esas expresiones es la vida de Cristo. La vida de Cristo en nosotros nos ha permitido ver en una medida. También me enojo, no crean que no, también me enojo y también de repente digo, ay, ¿por qué esta persona actuó así? ¿Y ahora qué pasó? Pero regresamos a ver la vida de Cristo en cada persona y damos gracias a Dios por cada persona y por la expresión que hay en sus vidas. Y nuestro anhelo es que, ¿y por qué seguimos en esto? Ya vieron, o sea, no es tan fácil. Yo tengo un amigo que me manda y me manda mensajes por reuniones que se hacen de pastores y todo eso, para contarse todas las tragedias que ellos viven. Es que ¿a quién le contamos? Dicen ellos. ¿A quién le decimos todo lo que pasamos y todo lo que vivimos? ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué se sufre tanto? Porque vas a sufrir si tú haces esto y no eres capaz de ver la iglesia eterna y gloriosa, si no eres capaz de ver correctamente, si no se te revela la iglesia y solo ves congregantes, vas a sufrir. Igual tú también vas a sufrir con un pastor si no se te revela. Si no se te revela fíjense, si no se te revela al hombre espiritual que es el que ministra y solo ves un pastor, vas a sufrir también. Por eso la iglesia ha sido llamada para operar como el hijo corporativo, para ser la exacta representación de Dios en la creación. Y nos ha repartido el Señor dones como iglesia, dones, oficios. Estamos llamados a equipar, estamos llamados a alimentar, estamos llamados a elevar a los hijos de Dios a la madurez. Repito, estamos llamados a equipar, estamos llamados a alimentar, estamos llamados a llevar a los hijos a la madurez. Por eso es importante cada tarea que tiene un hijo de Dios. Todas las tareas que tenemos, cuando cumplimos esa función como es debido, entonces la iglesia funciona. Y no estoy refiriéndome solo al asunto congregacional. Ustedes como iglesia que nos ven en cualquier parte del mundo, cuando haces la función que Dios te asignó, haces que la iglesia funcione. Donde quiera que estemos. Por eso la iglesia nunca debe de dejar de afirmar, nunca debe de dejar de discipular, nunca debe de dejar de predicar, nunca debe de dejar de alcanzar al perdido. Repito, nunca debe de dejar de afirmar, nunca debe de dejar de discipular, nunca debe dejar de predicar, jamás debe de dejar de alcanzar al perdido. Y aquí te reto para que ya lo empieces a hacer. Perdón que lo diga, pero muchos los veo bien gorditos. Y ya sabes a qué me refiero. Comen rico aquí, no, qué buen no, estuvo genial, no, qué buen estuvo, no, mire, no, ¿sabes qué? Como se ha convertido la iglesia en una cafetería donde llegamos, conversamos padre, nos tomamos un rico café, terminamos el café, nos despedimos y adiós, para después de nuevo regresar y disfrutar un lindo café espiritual. No, no olvidemos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Para que Cristo lo llene todo. ¿Todo en dónde? Primero que, obviamente, en mí, que Él gobierne mi vida. Porque mira, cuando Cristo gobierna tu vida, cuando Cristo nos gobierna, lo primero que nos muestra es, tenemos que alcanzarlos. Amén.
No, pastor, pero espéreme, es que yo como que necesito un tiempecito, pastor. Usted como que anda bien acelerado. Hoy sí empezó como que muy acelerado. ¿No quiere una Maruchan? Como aquel comercial, ¿va? Y ya está Adrián calentando la Maruchan. Dice, ya denle una Maruchan a este cuate. ¿Cómo llegó el evangelio hasta nosotros? Alguien dispuso su tiempo. Alguien oró. Alguien clamó. A alguien le interesaste. Escúchame, a alguien le interesaste. Sí. No, pastor, pero usted ya nos enseñó que fue a Dios. No, sí fue a Dios, pero alguien se emparejó con Dios. Alguien entendió el corazón de Dios y lo adoptó y dijo, yo sí, eso que sientes por él, yo lo siento, vamos por ellos. Y fueron a tu casa. Y no son los testigos de Jehová. Ah, sí, pastor, los testigos me tocan a cada rato. Compañeros de trabajo, familiares, tíos, que ya les dije, unos tíos míos cruzaban toda la ciudad. Y ya que llegaban a mi casa, los dejaba plantados yo. ¡Qué crueldad! ¡Qué gacho! Pero persistieron. Todavía recuerdo cuando yo pesqué a mi esposa. Entonces hicimos un evento, entonces la conocí y ella se enamoró de mí, perdidamente. Y hasta la fecha, dice Abdi. Amén. 2 años te duró el enamoramiento. Pues que estamos hablando de enamoramiento, Fe. Yo dije, ya nos va a contar esa historia que nadie ha contado, ¿no? Fe nunca ha contado, pero hoy no la va a contar. Cuéntanos cómo te enamoraron, ¿no, Fe? Ah, no era eso. ¿Verdad? Mira. 2 años intentando. 2 años una persona, es que para que escuchen los que están en la red, están bien interesados. Están interesados en cómo ahorita nos cuentas cómo fue el amorío, Pero 2 años estuvo una persona intentando, insistiendo, hablarle de Cristo. ¿De dónde salía ese deseo, verdad? Pues es el Señor, por supuesto. Pero cuando no hay una iglesia dispuesta, Ofe. Así es, eso es vivir para Cristo. Ya después nos cuentas lo de tu romance. Eso ya después, Ofe, porque ahorita no es tiempo, estamos en una play y luego estamos en vivo. ¿Qué tal si el romántico está ahorita aquí? Ándale, Ofe. Entonces, ¿cómo podemos entender el cuerpo? ¿Y cuáles son las realidades? Ya dijimos la semana antepasada, se parece cada vez más a Cristo, pon allí y ya voy a otro punto. Se parece cada vez más a Cristo. Eso es una realidad de una iglesia orgánica, es que se parece cada vez más a Cristo. Número 2, una iglesia orgánica no es exclusivista, no es elitista, sino es inclusiva, participativa, donde todos encuentran lugar e integración en la familia. Pedro lo dijo así, 1 Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Segunda de Corintios 12:20 dice, pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros. Dice el apóstol Pablo,
Me temo que cuando llegue a lo mejor no los encuentro como los quiero encontrar. ¿Cómo los quería encontrar él? ¿Cómo él quería encontrarse a esa iglesia de los Corintios? Como una iglesia viva, orgánica, madurando. Con una iglesia enfocada en el propósito, una iglesia entendida en la voluntad del Padre, una iglesia que está ocupada en que el reino de Dios se siga extendiendo. Pero cuando el apóstol Pablo llega a los Corintios, se encuentra una iglesia inmadura, se encuentra una iglesia que está peleando, se encuentra una iglesia que está en competencia, están compitiendo, se encuentra una iglesia en donde se han introducido unos super predicadores, super apóstoles que están trayendo otro tipo de enseñanzas, y se preocupa el apóstol Pablo. Se encuentra una iglesia que en medio de ellos había discriminación. Cuando se sentaban a la mesa a tomar la mesa del Señor, algunos discriminaban a otros. Por supuesto, los más ricos discriminaban a los pobres. Y el apóstol les dice, ¿de qué te sirve que tengas todos los dones y que tengas todos y hables en lenguas y todo si no tienes amor? Ya le están regando, se están equivocando, ¿ya vieron? Lo más importante, porque esa es la fuente y la vida, y te voy a decir, el amor de Dios nadie lo puede imitar. Bueno, lo pueden intentar imitar, pero no lo pueden reproducir genuinamente. El amor de Dios es muy diferente al amor de los hombres. Y el apóstol Pablo dijo, ustedes están mal, muchachos. Ustedes ya se creen, te crees mucho porque hablas profecía, pero no amas a tu hermano. ¿Y de qué sirve que hables profecías angelicales? Pero si no tienes amor, eres como un címbalo que retuena, un metal que retiñe. Nada más haces ruido. La conclusión del apóstol Pablo es, de nuevo, tenemos que regresar al orgánico. Entonces les dice, yo espero que no me los encuentre mal, yo quiero encontrarlos bien. Por eso les pido que no haya entre vosotros contiendas, que no haya envidias, que no haya iras, que no haya divisiones, que no haya maledicencias, que no haya murmuraciones, que no haya soberbia, que no haya desórdenes. La iglesia, escribes, debe de ser relacional. Es un lugar donde dejas de ser extranjero. Es un lugar donde llegas a la familia de Dios. Ya no te sientes extranjero ni advenedizo, sino formas parte de la familia de Dios. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. La iglesia orgánica, escribe esto ya es de este tema, estamos terminando. La iglesia orgánica es aquella que reproduce la vida de Cristo, lo encarna para luego poder expresarlo. Repito, es aquella que reproduce la vida de Cristo, lo encarna para luego poder expresarlo. Por último, es una iglesia orgánica, es una que se ha convertido en una gran familia, donde los redimidos hayan su lugar para la realización del propósito. Repito, una iglesia orgánica es una que se ha convertido en una gran familia, donde los redimidos hayan su lugar para la realización del propósito. Pero para que nosotros seamos, miren, ahora voy a hablar de algo práctico. Todo ha sido práctico, pero esto nos corresponde a nosotros. Porque decir iglesia orgánica, alguien puede decir, pues ya lo somos en Cristo, ¿no? Sí, no, pero para que eso se manifieste, sí hay cosas que nosotros tenemos que permitir que sucedan. Cosas importantísimas. 3 por lo menos fundamentos para que una iglesia orgánica funcione. Número 1, tenemos que ser personas con carácter. ¿Y a qué me refiero con carácter? Ser personas de una sola pieza, personas que dicen sí y también que pueden decir no. No son tibios. No son personas en un punto intermedio. Son personas que han decidido, son personas que son definidas. La vida de Cristo, escuchen, no se manifiesta en personas tibias, porque Cristo no es así. Porque Cristo además no está compitiendo con el mundo ni con los intereses tuyos. Cristo se manifiesta en aquellos
que se han rendido a su vida. Esa es la vida de Cristo a través de nosotros. Entonces podemos nosotros decir, somos una iglesia orgánica, sí, ya aprendimos el curso que nos dio el pastor, eso somos. No, esto no tiene salida si no somos personas definidas. Personas responsables. Escribe. Personas puntuales. Repito, personas responsables, personas puntuales. Personas que entienden que son, en el buen sentido, en el sentido del reino, que son líderes. O sea, tú has sido llamada y llamado a ser cabeza y lo entiendes. Por eso tienes un reto enfrente. Que a mí me presenten a la persona que ha crecido sin responsabilidad. Nadie. Que me presenten a la persona que ha madurado en Cristo sin fidelidad. Nadie. Que me presenten a la persona que ha crecido y ha madurado siendo una persona desordenada, impuntual y que todas las cosas las deja a medias. Nunca. La persona en quien Cristo crece es disciplinada, es responsable, es puntual. Amén. No existe, es en una mentira, es un engaño que nosotros pensemos. Vuelvo a decirlo, que se crece solo con venir, que se crece solo con escuchar. No, esa es una parte. Esto queda incompleto si no lo implementamos. Entonces el primero es personas con carácter. Yo dije que lo iba a hacer, yo lo voy a hacer. Yo dije que yo dije que quiero servir y voy a servir cuando yo pueda. En el reino, un día expliqué que en el reino no existe el cuando yo pueda. Si Dios te llamó, es que puedes, porque te proveyó todo. No sé si me explico. Si Dios te llamó, es que puedes, porque depositó todo lo necesario en ti y presupuestó todo. Por eso el apóstol Pedro lo dice más adelante en Hebreos capítulo, perdón, no es Pedro, en Hebreos fue Pablo entonces. Bueno, no se confirma, pero se cree que fue Pablo. Hebreos 6, 10 y 11. Dice, fíjate qué ánimo, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. No es injusto. Puede decir Saúl, pero ¿yo de qué sirve? Yo cada vez que aporto, coopero, hago algo, nadie me lo reconoce. Es que no es el punto que alguien te lo reconozca. El punto es que Dios no olvida la obra que hacemos en Él. Y no es injusto, dice, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ve qué extraordinaria la importancia de nuestro amor y servicio genuino en cualquier momento. Versículo 11 dice algo que me encantó. Pero deseamos que cada uno de vosotros, escuchen eso, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué está diciendo? Así como empezaron. No, yo he visto aquí entrar personas, miren, cargadas hasta que yo tengo ganas y yo traje esto. Y después, se va uno enfriando, dice. Nos da la frialdad. ¿Y por qué? Bueno, vamos a agarrar esa. ¿Y por qué uno se va enfriando? Dice Ofe, porque no le pegas sus nalgadas. Pues es que andas muy así, muy agresivo, Ofe. Se apaga. Pero entonces es así, pero tú le haces así. ¿Por qué se va enfriando una persona? Fuerte.
Ya lo expliqué en una clase acá, porque desde el principio, escuchen, desde el principio se equivocó. Sí. Por lo menos, ok, voy a decirlo así. ¿Por qué se equivocó? Porque probablemente fue una emoción. Surgió de él. Ahora, pero si algo surge de mí, pastor, bueno, si algo surge de ti, tú y yo, que tenemos la vida de Dios y que estamos aprendiendo más, no lo sabemos todo, cada vez más, cómo opera la vida de Dios, analiza si algo surge de ti y si es de ti, medítalo. Y si es de Dios, hazlo. Hazlo. Pero si desde un principio, mira, todo lo que yo intente hacer y haga va a llegar a su fin. Toda la fuerza humana, por más fuerte que seas tú, que sea yo, nos va a terminar cansando. Cansancio es una de las características más comunes en los hijos de Dios. Y eso es por un motivo sencillo. Operamos muchísimo más en nosotros que en la vida que portamos, que es Cristo. Entonces aquí dice el apóstol, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Así como empezaste, así continúa hasta el final. Qué extraordinario. Entonces, una de las cosas, ya lo dije, necesarias es carácter. Número 2. No se puede manifestar vida orgánica sin compromiso. ¿Qué es compromiso? Ay, pastor, compromiso es el que no tengo porque ni novio tengo, pastor. Compromiso, pastor, es lo que le rehuyo, pastor, desde siempre. A mí no me gusta comprometerme con nadie. Una vez me comprometí, pero al viejo le olían las patas. Perdón, estamos en vivo, ¿verdad? Perdón, borren eso. Compromiso, ¿qué es? Yo busqué el significado etimológico de esa palabra, me pareció interesantísimo. Son dos raíces, com y promiso. ¿Qué es com? Fíjate, com es juntos. Juntos. ¿Y promiso a qué te suena? Es una promesa que nos compromete. Es una promesa que hemos hecho juntos. Por eso ningún individualista puede tener compromiso. Porque tan solo la raíz de esa palabra, sabes que compromiso tiene que ver con otro o con otros. Y por eso en la sociedad y en esa construcción individualista del sistema de este mundo, todo mundo revienta los compromisos. ¿Han visto eso? O este mundo ya está edificando otro camino a seguir donde no hay compromiso. Pero lo peor es que en el reino eso se haya infiltrado y la iglesia esté padeciendo por falta de compromiso. Si lo que nos une es un pacto corporativo. En otras palabras, lo que quiero decir es que los hijos de Dios deberíamos de manifestar ser personas altamente comprometidas en todo lo que hacemos. Y que la gente que nos encuentra a nosotros y que hace un trato, aparentemente, por más insignificante que sea, somos personas comprometidas,
que cumplimos nuestra palabra, que cuando decimos sí es sí y cuando decimos no es no. Déjeme ver si puedo. Deje que se alineen todos los astros. Es que Mercurio, Venus, Tierra, pero Marte se puso acá. Deje que se alinee, pastor. Y ya que se alinee, me entrego al Señor. Bueno, esperemos que se alineen los planetas. Es que es una manera de decir, yo en 30 años en esto no te digo lo que he oído. Todo, Luisa, lo que te imaginas, todo. Pastor, es que ahorita no me interrumpa porque se perdió mi perro. Bueno, está bien. Y ya no digo más porque alguien puede sentir que le voy a tirar una pedrada. Un montón de cosas. Pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan 4. ¿Ya recuperaste a tu perro? Ya, pastor, pero ahora mi hija se me casó. Y ya me dejó a su chamaco, aquí lo tengo. Okay. Pasan 6, pasan 7, pasan 8. ¿Y qué pasó? No, es que ya entró a la adolescencia, ahora tengo unas broncas con este chamaco. Dice Noemí Contreras, si prometes algo, cúmplelo. Así es. Y número 3, el último que requerimos para manifestar esta vida orgánica como iglesia de Cristo en esta tierra es integridad. Integridad, ser de una sola pieza. Eso es íntegro, ¿no? ¿Íntegro qué es? Ser de una pieza. Me vean o no me vean. Me conozcan o no me conozcan. Lo bueno es que nadie sabe aquí que soy el pastor. Por eso no le pongo el pescadito a mi carro, porque como me ando peleando en los semáforos, para no dar mal testimonio. De mí, ok. Dice Saúl, de mí no estará hablando, pastor. Vamos a orar ahorita por Saúl. ¿Alguien trajo el aceite? ¿Tienen aunque sea un poco de capullo ahí atrás? ¿Tú sabes cuántas personas te observan? ¿Tú sabes cuántas personas te observan, Toño? Tú sabes que en la vida vas a tener influencia en alrededor de más de 10,000 personas, una persona promedio. ¡Tarán! Ya aparecí. Ya aparecí. Van a decir, el rapto. No es el rapto, muchachos. Pensaron que era el rapto, ¿verdad? Porque ahí se quedó Huicho, dijo, Huicho, me quedé. No, no es el rapto, no se preocupen, no huyan, no se dejen sellar nada más. Yo cuando me despedía de unos amigos antes, es, nos vemos, nomás no te dejes sellar. Sí, sí, Cristo viene. Ay. Hasta acá salen tus risas, Luisa? No te dejes sellar. Dile que está a tu lado, no te dejes sellar. ¿Qué estábamos diciendo de Saúl? Influencia, ¿cuántas gentes te observan? Ay, pastor, yo no sé por qué a mí nadie me cree cuando les hablo de Cristo. Uf, yo sí te puedo decir por qué no te creen. Te conocen. Sí, no, te conocen. ¿Cómo vives? Hay gente que vive como arcángel los días domingos. Pero el lunes
O el domingo en la tarde, ni siquiera hasta el lunes. Nada más el domingo en la tarde. Ya aparece a esa flamita roja de la caricatura de Intensamente. El enojón. La ira, ¿no? ¿Cómo se llama? Furia. Ellos ven cómo viven, ustedes y yo. Ellos ven cómo vivimos. Acuérdense que como iglesia orgánica que somos, manifestamos una vida. Entonces, tenemos que ser íntegros. Debemos ser fieles. Debemos amar la comunión, practicar el amor fraternal. Que nuestro servicio al Señor sea un deleite, no una imposición. Por eso, acá en casa, de verdad no imponemos nada. Dirá alguien, pues por eso nadie hace nada, pastor. Pues sí, tenemos un sueño. Ya saben que yo soy bien soñador. Tenemos un sueño. Que sea la pura vida de Dios la que se manifieste. Y que la gente que haga lo que haga, lo haga con amor, con excelencia, porque Dios le está permitiendo hacerlo. Porque Dios lo está impulsando a hacerlo. Porque no se lo impusieron. Porque lo disfrutan. Porque no es una carga pesada. Solamente así nosotros vamos a poder transicionar a una iglesia que expresa vida. Donde tú puedes decir, oye, ¿y por qué hiciste esto? ¿O por qué llevaste tanto? Porque la gente sucede, ¿no? Hasta la familia, la propia familia. Ay, madre, ¿llevas todo eso a dónde? A la iglesia. ¿Por qué les das tanto? Seguro el pastor te obligó. Y luego cuando vienen y ven el pastor que está guapo, se enojan más. Hemos terminado. Yo quiero decirles que les amo mucho. Con todo mi corazón. Y yo espero en Dios, porque ese es nuestro anhelo, es que en esta casa tú puedas, el tiempo que Dios te permita estar en esta casa, tú puedas crecer de una manera saludable, sana, de una manera divina, en donde lo que se haya desarrollado aquí en ti haya sido la intención divina, no la intención de un pastor, sino lo que Dios quiere hacer contigo. Ese es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Entonces, en esta casa, cuando tú tienes anhelo y deseo de levantarte y hacer algo, quiero que sepas que lo puedes hacer. En esta casa, raramente vas a ver que el pastor esté indicándoles lo que tienen que hacer. No porque no podamos hacerlo, sino porque, como dirían los viejitos, a estas alturas, lo que queremos es que Cristo se manifieste. Está como en los discipulados que estamos dando. Ahorita estoy dándoles un curso a los discipulados diferentes, porque no me quise quebrar la cabeza. Dije, voy a hablar de un tema con todos y estamos hablando de generosidad. Y yo les decía, es que generosidad no se impone ni se obliga. A aquel que le tienen que recordar ser generoso, pues es que no lo es. Es simple. Al generoso no le tienes que recordar la gracia de dar. ¿Están aquí? Eso también va incluido con la vida. No lo metí porque yo sé que a algunos les fastidia. Les voy a decir, ahora hablo del dinero. Hasta el diablo bloqueó lo del dinero. Qué curioso. Está bien. Abraza al que tienes a un lado y dile, disfrutemos la vida de Dios que está aquí en su casa, en su familia. Amén. Papá, muchas gracias. Te amamos. Gracias.